Yo quiero, al saludar este evento, agradecer en particular a Ricardo Foster y al equipo por haberme permitido cumplir una promesa personal. Hace 17 años estábamos reunidos algunos músicos y cantores y Mercedes Sosa me dijo: hermano querido, tienes que conocer San Miguel de Tucumán. Y Mercado y todo lo que sea el centro, me he permitido, como buen populista, darle un beso a la tierra donde nació Mercedes Sosa, porque creo en ella, en su espíritu, en ese poncho negro que nos dejó una leyenda maravillosa. También mañana viene otro gran hombre nacido aquí y que ahora es mi compañero en París, en la delegación ante la UNESCO, que es Miguel Ángel Estrella, inmenso pianista e inmenso ser humano. Gracias, Ricardo y equipo, por permitirme esas promesas cumplidas. Precisamente con Ricardo ya hablábamos y claro, tener 18 minutos, 14, 20 para hablar de 2 siglos, porque dice, no se puede comprar el viento, tomando la frase de Calle 13, para hablar de 2 siglos. Nos parece un poquito presuntuoso poder hacerlo, sin embargo vale la pena. Y en esta conversación de la mañana con Ricardo, yo me permitía hacer una observación que tiene más de pregunta que de respuesta, como siempre. ¿Cuándo dejamos de observarnos? Y la pregunta tenía que ver porque en 1811 Monteagudo, que me corrigió también Ricardo, es nacido aquí, estaba en la ciudad de Ibarra con Bolívar, planificando qué hacer. Porque con la muerte de Dorrego y todo, Lavalle peleó en Pichincha y en Riobamba, y es héroe de Pichincha y de Riobamba, y nadie le preguntó qué hacía allí, ni nadie le pidió un pasaporte para ir a luchar por la independencia. ¿Cuándo dejamos de observarnos? Para los años 30, un siglo después, habíamos perdido esta posibilidad de mirarnos. Yo leía una crónica un poco jocosa del encuentro de Berta Singerman, que era ruso-argentina, declamadora de los años 30, y que llegó al Perú, luego al Ecuador. En el Ecuador salvó a 700 judíos alemanes de no ser violentados y expulsados hacia Alemania. Pero años antes, en su recorrido, tuvo un encuentro maravilloso con alguien que ha sido sacralizado de manera vana, porque era un ser humano por sobre todo, y me refiero a José Carlos Mariátegui. Mariátegui ya padecía de esa enfermedad columbar que le impedía caminar bien, con el pie hacia un lado. Y en esta anécdota que me la contaba el hijo de Roura, es decir, del pintor catalán que estuvo allí, me decía que de repente Mariátegui, ese gran marxista, pero por sobre todo ser humano, se enamoró perdidamente de Berta Singerman. Y que en un momento le dijo: ¿por qué no podemos ir a estar solos un rato, Berta? Ella reaccionó con un dialecto argentino y le dijo: cojo horrible. Y él le dijo: yo te enseño. Ese mundo del anecdotario de América Latina tampoco ha sido visible. ¿Y por qué razón? Se nos lo ha ocultado. Y la microhistoria, aquella que Ginsburg nos decía que debe existir, ha pasado a ser ocultada fundamentalmente por un relato de la realidad que es absolutamente hegemónico en su falsedad también. Cuando aquí Juan Carlos decía, por ejemplo, el tema de la representación, ¿a quién representamos? Yo le contaba a Ricardo Foster esta mañana que en el año 2005 fui a Buenos Aires desde Quito a presentar una obra y tuve la fortuna de presentarla en comunión con los poetas Horacio Salas y Jorge Bocanera. Ambos estuvieron muchos años en el exilio. Para mi desgracia, pidió asistir el embajador de mi país, coronel Germánico Molina.
representante del entonces presidente coronel Lucio Gutiérrez. Bueno, la vergüenza, y yo le decía esta mañana, ya no sabía por dónde iba a estallar mi cara de tanta vergüenza, porque era el mismo que había sacado a pasear en el coche a Suárez Mazón, ese asesino de la Junta Militar. Sin embargo, aquí mismo se paga, se suele decir, y el Tribunal Popular de Quito, solo un año después, no lo condenó a la cárcel, no estábamos en esa capacidad, pero lo hemos condenado al olvido para siempre. Y ese personaje, al igual que su tutor, no existirán jamás en la memoria de nuestro pueblo. Creo que allí está la representación. Y cuando hablamos de lo jocoso, también me decía un amigo, ¿por qué te afanas en hablar contra Lucio Gutiérrez, el expresidente? Si él acaba de decir que nunca ha leído un libro y que por lo tanto todo lo que habla es propio de él. Imagínense en las manos en que estábamos. A esas manos es la que despojamos del saqueo. Y como sucedió en Argentina, es peligroso que vuelva a suceder, peligroso que nos vuelva a suceder, que de esas manos se conviertan en manos de verdugo. Hoy mismo atravesamos momentos tan complejos en la historia de mi país, porque el odio, el desprecio es tan grande que no permite ni siquiera la comunicación potencial de las divergencias, la resolución a través de la comunicación. No soy quien para decirle, pues, obviamente, al pueblo argentino todo esto que ha sucedido en la historia, pero hay razones para encontrarnos en este momento histórico. El año pasado, en el encuentro latinoamericano en Quito, el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, me decía en una mesa similar que una de las razones que él no entendía, dice, yo ni siquiera sabía lo que era la izquierda, pero no entendía es que cuando triunfa a nombre del Partido Liberal Renovado de Honduras, el embajador norteamericano le entrega, además de una felicitación personal, una carta, pero diciéndole, le solicito que la abra después. Zelaya dice con inmensa ingenuidad, yo pensé que era un cheque para ver si se echaba a caminar algún proyecto. Bueno, llegué a la casa, abrí el sobre y decía, estos son sus ministros. Como empezaron las negativas, sucedió lo que sucedió y fue derrocado. A la inversa de esto, me toca en el 13 de mayo del 2007, compartir con mi querido compañero presidente Rafael Correa una entrevista. La solicitó a nombre de la embajada norteamericana el señor John Negroponte, asesor para América Latina ya entonces, y quien tenía ese pasado tormentoso en el apoyo a la contra nicaragüense. La cita prevista para las 12 del día en el Palacio Nacional, efectivamente 5 minutos antes de las 12 estuvo Negroponte allí y llevaba un regalo como es usual en estos casos. Faltando 3 minutos entré al despacho del presidente Correa y le dije, está Negroponte acá. Me dijo que espere, primero que espere. Pasados 15 minutos ya se hizo urgente, fuimos y Rafael también llevaba de este tamaño un pequeño regalo, un pequeño obsequio. Negroponte abrió su regalo, se lo entregó y obviamente era un águila para el ejercicio del picotazo de toda la vida. Y Rafael Correa le dijo, yo también le tengo un regalo, señor Negroponte. Y le entregó una copia pirata de $1 de la película María Elena Eres de Gracia sobre el narcotráfico. Yo creo que eso no es irreverente, eso es poner los puntos sobre las íes. Y cuando se habla de la imposibilidad de crecer, de crear, yo creo que toda nuestra acción política, de todos estos años, ya vamos 8 y medio en el ejercicio, ha sido precisamente hacer posible que esa precarización laboral
no exista más. Hemos terminado con esa precarización laboral en el Ecuador y parece un sueño, pero lo es. Hemos expulsado de Manta a los militares norteamericanos que tenían la base colocada allí, por decisión política de Rafael Correa Delgado y del pueblo del Ecuador. Hemos logrado en poco tiempo transformar temas estructurales y hoy, al avanzar en ello, nos vemos sometidos a una vejación, ultraje, odio, desprecio y quizá potencial golpe de Estado, como están anunciándolo en redes, en la calle, en el calentamiento cotidiano, la fuerza, una quizá de las fuerzas más retrógradas que tiene el continente. Es la misma fuerza retrógrada que hace 4 meses le hace un homenaje a José Mujica en Guayaquil. El Partido Social Cristiano condecora a José Mujica porque, y probablemente Pepe, con su sabiduría, recibió esa condecoración y no podía decirles lo que en realidad debía decir. Y es que lo condecoraron porque es un revolucionario que está viejo, porque cuando tenía la edad nuestra estaba preso y torturado. Así se va enmarcando nuestra lucha cotidiana. Yo abuso de cierto nivel de simbología porque esa microhistoria es necesario plantearla, asumirla aquí con enorme responsabilidad. Frente a esta batalla universal, Jorge Enrique Adum, un gran poeta ecuatoriano, decía: en la batalla universal contra el enemigo universal, el Che era nuestro vietnamita. Nosotros, ¿cómo estamos actuando ahora? Yo me permito solamente un fragmento que no se le pudo haber ocurrido a John le Carré jamás, por ejemplo, y dice, fechado jueves 11 de julio del 2013, a Rafael Correa Delgado: existen pocos líderes mundiales que arriesgarían estar del lado de los derechos humanos de un individuo frente al gobierno más poderoso del planeta, y la valentía de Ecuador y su pueblo es un ejemplo para el mundo. Por favor, acepte mi gratitud a usted como representante del gobierno y pueblo del Ecuador, así como mi gran admiración personal por su compromiso para hacer lo que es correcto antes de lo que genera recompensa. Edward Snowden. Esta es la batalla. Va más allá del mercado. Esa es solo una de las instituciones que lo representa. Esta batalla es evidentemente una batalla política que tendría enorme trascendencia para todos nosotros si un gobierno como ese, como el nuestro, y lo afirmo con responsabilidad y con patriotismo, palabra casi olvidada antes del 2005, tiene éxito. El peligro es que tenga éxito. Hemos fluctuado entre el 58% la semana pasada al 82% de aprobación de la gestión de este gobierno de la Revolución Ciudadana en el Ecuador. De ese 58 hemos recuperado ya 67 puntos a hoy, con las mismas mediciones que hace la burguesía. Ante ese panorama, ante la presencia admirable de Francisco I, admirable porque en el momento más crítico decidió asistir a hacer estas 2 misas en Quito y Guayaquil, hemos logrado, yo creo, capear este temporal, el peor, el más maligno, por este tiempo. Le dije entonces, al llegar a Buenos Aires, a Tucumán, a Ricardo, que se me permitiese solicitar a este foro, nunca mejor llamado, de la nueva independencia, que también haga una moción, no por la paz, ni solamente por la democracia, sino por la defensa de un proyecto político como el que lidera Rafael Correa Delgado en el Ecuador y de la Revolución Ciudadana, que merece esa solidaridad. Conversando, como es tan útil en estos encuentros, así mientras se almuerza,
aunque nos han dado mucha pasta, ¿no? Conversando con Juan Carlos Monedero me decía que él está haciendo un trabajo intelectual del por qué, y es una respuesta que ahora aquí los filósofos argentinos podrían ayudarnos a dilucidar qué sucede. Y Juan Carlos me decía, yo estoy trabajando en una tesis sobre esto, porque quisiéramos conocer qué es lo que pasa. Lo hablábamos también con Manero González de Cuba. ¿Por qué en estas circunstancias que vive el Ecuador, por qué el victimario apoya o es apoyado por la víctima? Como lo decía Malcolm X, ¿por qué razón se convierte el ciudadano cotidiano, el que recibe el ultraje, en el que batalla por los poderosos? Y vemos unos rostros cobrizos, indígenas, muchas veces, de ultraizquierda otros, no muy extraño tampoco, pero que defienden a rajatabla el que nosotros tengamos que retirar dos leyes, la de herencia y de plusvalía, que solamente afectan al 2% del capital que maneja todavía el 80% de los ingresos privados. Y sin embargo ahí están, devotos, defendiendo al gran capital, a la transnacional. ¿Dónde está la razón? A veces uno dice, ¿y para qué luchamos tanto entonces? Y entonces empiezan las voces como, ¿por qué tanta ingratitud? Como si esto fuera un problema moral y no político. Y vamos a seguir luchando. Para eso requerimos ese apoyo, para eso requerimos la multiplicación de las voces que le digan a América Latina, y como en este foro poder decirlo en Tucumán, ¿a quién le asiste la verdad si no hemos roto ni una pizca de la Constitución? Quizá ustedes puedan entender la naturaleza de esta pasión con la que puedo hablar y no referirme tanto a la mesa como tal, porque esa independencia soñada de la liberación social y nacional está siendo acosada de tal manera que no es imposible que esa tragedia que vivió la Argentina, que vivió Chile en los 70, hoy se reproduzca 50, 45 años más tarde, ahora sí, hacia el norte de la América del Sur. Y eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo porque la lucha pertenece a la voluntad de todos los latinoamericanos. Decías, Juan Carlos, la falta que nos hace Néstor Kirchner. ¿Saben ustedes que el momento de la inauguración del monumento a Néstor Kirchner en UNASUR, hubo voces de esa derecha ecuatoriana pidiendo que se dinamite esa estatua? Y entonces el pueblo ecuatoriano ha rodeado esa estatua para proteger una memoria histórica de nuestro pueblo. Kirchner también es del Ecuador. Y ahí está el legado de Hugo Chávez, presente siempre en el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que defendemos. No podemos olvidar nunca tampoco que esta lucha, la más profunda y verdadera, que tiene en estos últimos 17 años una confluencia afortunada, tuvo a un llanero solitario. Y por eso, desde siempre y para siempre, nuestro respeto profundo al comandante Fidel Castro. Yo quisiera simplemente dar el paso, además vienen nuevas intervenciones, Juan Carlos estará con Ricardo en otra conversación, decirles algo que no se puede evitar nunca, que es en nuestra formación la poesía. Uno de los más grandes poetas ecuatorianos, César Dávila Andrade, nacido en Cuenca. De Cuenca está aquí mi compañera cineasta, Tania Hermida, que estará mañana en una mesa. César Dávila Andrade, ese inmenso poeta que escribiese
tal vez el cántico más profundo de la historia de los pueblos indígenas, llamado el Boletín y Elegía de las Mitas. César Dávila Andrade decía: si algún día tuviese algo que nunca tuve para nadie, te daría la sangre de mi música y el resplandor de mi alma, patria mía. Muchas gracias. Observación que tiene más de pregunta que de respuesta, como siempre. ¿Cuándo dejamos de observarnos? Y la pregunta tenía que ver porque en 1811 Monteagudo, que me corrigió también, Ricardo, es nacido aquí, estaba en la ciudad de Ibarra con Bolívar, planificando qué hacer. Porque con la muerte de Dorrego y todo, Lavalle peleó en Pichincha y en Riobamba, y es héroe de Pichincha y de Riobamba, y nadie le preguntó darle un beso a la tierra donde nació Mercedes Sosa, porque creo en ella, en su espíritu, en ese poncho negro que nos dejó una leyenda maravillosa. También mañana viene otro gran hombre nacido aquí y que ahora es mi compañero en París, en la delegación ante la UNESCO, que es Miguel Ángel Estrella, inmenso pianista e inmenso ser humano. Gracias, Ricardo y equipo, por permitirme esas promesas cumplidas. Precisamente con Ricardo ya hablábamos y claro, tener 18 minutos, 14, 20 para hablar de 2 siglos, porque dice, no se puede comprar el viento, tomando la frase de Calle 13, para hablar de 2 siglos. Nos parece un poquito presuntuoso poder hacerlo, sin embargo vale la pena. Y en esta conversación de la mañana con Ricardo, yo me permitía hacer una... Yo quiero, al saludar este evento, agradecer en particular a Ricardo Foster y al equipo por haberme permitido cumplir una promesa personal. Hace 17 años estábamos reunidos algunos músicos y cantores y Mercedes Sosa me dijo: hermano querido, tienes que conocer San Miguel de Tucumán. Y Mercado y todo lo que sea el centro, me he permitido, como buen populista, ¿qué hacía allí? Ni nadie le pidió un pasaporte para ir a luchar por la independencia. ¿Cuándo dejamos de observarnos? Para los años 30, un siglo después, habíamos perdido esta posibilidad de mirarnos. Yo leía una crónica un poco jocosa del encuentro de Berta Singerman, que era ruso-argentina, declamadora de los años 30,